días o muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar nuestra última clase del tema 5, el cual titula La regulación interna y el sistema urinario. Por lo tanto, el día de hoy nos vamos a concentrar en dos subtítulos muy importantes como ser la orina y la excreción en las plantas. Entonces, vamos a empezar por lo que es la orina. Recapitulando un poquito lo que hemos llevado en clases anteriores, mencionarles que una vez que nosotros tenemos diferentes productos de desecho, ya sea por los nutrientes orgánicos, ya sea por los nutrientes inorgánicos, estos pasan a nuestro sistema urinario. Dependiendo del tipo de desecho, si por ejemplo el desecho es dióxido de carbono, este va a retornar mediante un intercambio gaseoso de los alvéolos hacia el exterior, o también si es un producto totalmente orgánico o diferentes pigmentos, va a ser llevado a nuestro sistema digestivo y va a ser excretado mediante los mismos en forma de heces. Pero hay muchos los cuales van a llegar a los riñones. Y en los riñones se va a realizar las etapas que hemos hablado en la clase anterior. Una vez que el torrente sanguíneo esté cargado con diferentes desechos, estos son llevados a los riñones. Y aquí ocurren las 4 etapas. Por ejemplo, estamos hablando de la filtración, estamos hablando de la reabsorción, estamos hablando de la secreción y luego de la eliminación. Todo esto se realiza en los glomérulos, ¿no es cierto? Que son componentes o unidades de filtración, los cuales están dentro del riñón. Por lo tanto, la orina es un producto de desecho, el cual ha sido elaborado por los riñones. En los riñones existe una selección, una filtración y se vuelve a revisar que todo el material que realmente nuestro cuerpo ya no necesite, o que sea tóxico o que sea nocivo, este sea extraído o eliminado de nuestro cuerpo. En este caso, en forma de orina. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo está compuesta esta orina. La orina es obviamente es una solución, por lo tanto es una sustancia líquida y estamos hablando de una solución compuesta, ¿no? O sea, está compuesta por diferentes componentes. Entre ellos podemos hablar del agua. El agua ocupa un porcentaje muy importante dentro de la orina, estamos hablando de un 95.5%, estamos hablando de una urea del 2%, estamos hablando de un cloruro de sodio de un 1% y un ácido úrico de 0,05%. Evidentemente, dentro de la orina pueden haber otras sustancias de desecho, ¿no es cierto? Que puede ser pus, puede ser diferente materia orgánica, etcétera, etcétera, y que forman un 1.45%. Dentro de la orina también existen diferentes pigmentos. A eso se debe su coloración también, ¿no? Entonces, entre los pigmentos más representativos podemos decir que está la urobilina y el urocromo. La urobilina tiene una coloración o es un pigmento de color rojizo que proviene de la bilirrubina de la bilis, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de nuestras glándulas anexas propiamente del hígado, ¿no? Y luego estamos teniendo está relacionado otro pigmento que es el urocromo, el cual le proporciona el color amarillento a la orina. Obviamente, la tonalidad de amarillo varía dependiendo de la alimentación de la persona y también del padecimiento que puede tener la persona. Por ejemplo, si es que sufre alguna enfermedad urinaria,
o si es que tiene algún problema, alguna infección, etcétera, etcétera, obviamente puede cambiar la tonalidad de amarillo. Puede ser más turbio, puede tener un olor fétido, ¿no? Etcétera, etcétera, que son cosas anormales de la orina, ¿no? Pero mediante el examen de orina se puede determinar justamente eso. Dentro del examen de orina, obviamente se hacen diferentes estudios, desde la coloración, desde el olor, desde la consistencia, y también se ponen diferentes, se hacen estudios microbiológicos o de urocultivo para determinar si dentro de la orina existen alguna bacteria que puede estar causando alguna infección, siempre y cuando llame la atención los componentes físicos anteriormente nombrados. Ahora vamos a hablar de la urea. La urea es un componente importante de lo que es la orina. Como hemos visto en la anterior diapositiva, donde hemos visto la composición de la orina, la urea presenta o está presente en la orina en un 2%. La urea es un compuesto relativamente no tóxico, que es llevado luego a los riñones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta que esta urea luego es llevado a los riñones. Se disuelve en cierta cantidad de agua antes de su excreción. La existencia de glucosa, albúmina, sangre, pus y otros son considerados como productos normales. La orina normal es tóxica, en mayor o menor grado, según las horas del día. En la vigilia, la orina presenta un carácter más tóxico que en la hora del sueño. Ahora vamos a hablar acerca de la excreción en las plantas. Las plantas obviamente tienen sustancias de desecho bastante bajas a comparación de las sustancias de desecho que pueden tener los mamíferos o inclusive los humanos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos productos de desecho. Las plantas no. Entonces, como no tienen una gran cantidad de sustancias de desecho, también su tasa metabólica es muy diferente y también tiene una tasa metabólica bastante baja, la cual está relacionada a la cantidad de sustancias de desecho que estas mismas tienen. Algunos de estos productos son reutilizados, ¿sí? Concretamente el agua y el dióxido de carbono se pueden emplear para realizar la fotosíntesis. Evidentemente, si existe un intercambio gaseoso mediante la respiración, estos productos también pueden ser reutilizados para que se realice una fotosíntesis. Como sabemos, la fotosíntesis es un proceso de nutrición que tienen las plantas porque son organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir autótrofos? Que son organismos los cuales elaboran y sintetizan sus propios alimentos. Los pocos desechos producidos no siempre salen al exterior, evidentemente. ¿Por qué? Porque muchos de estos residuos son reutilizados. Entonces, justamente por eso no hay necesidad de que salgan al exterior, sino directamente son reutilizados dentro de lo que es la planta. Se pueden acumular en vacuolas o espacios intercelulares, o pueden incorporarse a la composición de la pared celular, quedando su toxicidad fuera del medio fisiológicamente activo. Algo que es muy importante tomar en cuenta es acordarnos acerca de las características que tienen las células vegetales. Una de las características de la célula vegetal es su gran vacuola, la cual inclusive llega a ocupar gran parte de la célula y es mucho más grande que el núcleo como tal. Dentro de lo que es la vacuola, estos productos de desecho
pueden estar dentro de la misma, ¿no es cierto? Entonces, pueden estar dentro de la misma junto con el agua correspondiente, porque la vacuola también sirve para almacenar el agua. Y también estos desechos también pueden estar relacionados o incorporarse a la composición de la pared celular. La pared celular también es una estructura la cual está compuesta por una sustancia que se llama celulosa. La celulosa es aquella que le da la resistencia, la firmeza y la dureza a las plantas, justamente para que éstas puedan mantenerse erguidas o de pie. Ahora vamos a hablar acerca de las sustancias de desecho que tienen las plantas. Estas sustancias de desecho pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. A lo que es importante volver a recapitular es que si la planta necesita alguna de estas sustancias, las va a reutilizar. Si estas sustancias de desecho no necesariamente van a ser reutilizadas, estas recién salen al exterior de las plantas. Entonces, entre las sustancias de desecho estamos hablando de las sólidas, las líquidas y las gaseosas. Las sólidas, por ejemplo, los cristales de oxalato cálcico. En las líquidas, los aceites esenciales como la menta, lavanda, eucalipto. O también resinas, látex, caucho, etc. Y las gaseosas como el dióxido de carbono y el etileno, que es un gas de los frutos maduros. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer que dentro de la descripción de las plantas existen este tipo de sustancias de desecho. ¿Qué pasa en las plantas acuáticas? Los desechos metabólicos se difunden libremente en del citoplasma al agua, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que evidentemente las plantas acuáticas sus raíces están muy profundas, ¿no es cierto? Muy profundas, y solamente la parte de las hojas y las flores son las que están en la superficie, ¿no es cierto? Pero estas plantas acuáticas obviamente botan estos desechos metabólicos directamente del citoplasma al agua correspondiente, ya que la concentración de los desechos en su interior de la célula sobrepasa la concentración del agua. ¿Qué van a pasar en las especies herbáceas? Por ejemplo, los productos de desecho van a permanecer en las células hasta que las hojas se caigan en otoño. Y en las plantas perennes, los desechos se van a depositar en el duramen no viviente del tallo y son eliminados al producirse la caída de las hojas. Entonces, ahí está la explicación y también está ahí la importancia de que en un cierto tiempo determinado las hojas van cayendo, ¿no es cierto? Y esos son productos de desechos de las plantas correspondientes. Bien, con eso ya hemos terminado nuestra última clase acerca de lo que es la regulación del medio interno y el sistema urinario. Entonces, no se olviden que pueden preguntarme mediante los mensajes privados o también en las clases correspondientes. Nos vemos pronto, cuídense, que Diosito los bendiga y les mando un saludo enorme.